Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las adicciones. La verdad es un tema muy interesante en el cual se puede abordar de muchísimos caminos y maneras. Para esto vamos a contar con la presencia desde Valencia, España, de la psicóloga clínica especializada en adicciones, Alejandra Santos Ortiz. Es una charla muy interesante en la cual tenemos diferentes puntos de vista y en el cual desmitificamos ciertas cosas que se le dan más valor o menos valor. Eh, Sin más que decirles, les dejo con esta charla. Es algo muy distendido, la verdad que es algo muy amplio y espero que les guste. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú Bien, también? bien. Bueno, hace días venimos armando todo lo que va a ser este programa, que va a ser sobre adicciones. Venimos viendo las diferentes maneras, los diferentes tipos de adicciones, que no son solamente sustancias, y más que nada para dar como un vistazo general y reivindicar el concepto de adicción, que solamente se tiene a las drogas. Y bueno, que hay muchas drogas y muchos tipos de adicciones. Y para comenzar me gustaría que contaras y dieras una definición de lo que son las adicciones. ¿Qué te parece? Vale, pues muy bien. La adicción, bueno, abarca muchas cosas, ¿no? Es una enfermedad tanto física como psicológica que afecta a nuestra mente y a nuestro cuerpo. ¿Y qué es realmente? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por una dependencia o necesidad de consumir algo o hacer algo? Quiero decir, la adicción va mucho más allá de a una sustancia, es decir, a una droga, sino que puede ser hacia una droga, hacia una conducta o hacia cualquier tipo de cosa. Claro, vos por lo general, vos trabajás en una clínica en la cual te abocás al tema de las adicciones. Por lo general, ¿qué adicciones va a tratar la gente a esa clínica? A ver, normalmente, a ver, yo trato de todo tipo de trastornos, ¿no? De depresión, ansiedad y demás. Pero sí que es cierto que yo he hecho las prácticas en centros de adicciones y normalmente lo que he visto más últimamente es los trastornos de consumo de alcohol y también de juego, ¿no? De juego patológico. Claro, Ha subido mucho el sí, juego. la ludopatía es algo que está creciendo. Además, en el tema de también con las TICs, con el tema de toda la comunicación, la computación. Ahora, por ejemplo, la gente puede jugar al casino online y eso facilita mucho. Exactamente. Claro, además hay otro problema añadido aparte de la adicción en cuanto a los temas online, que es que para entrar en un casino o en una casa de apuestas a ti te hace falta el documento de identidad, ¿no? Y online puedes perfectamente coger el de tus padres, un menor de edad puede coger perfectamente el de sus padres o el de alguna persona mayor de 18 años y jugar por internet, sin tener que tener más de 18 Claro, y años. además un tema que me parece a mí, no en mi opinión, que vos decís así, agarrar una tarjeta de crédito de tus padres o de lo que sea, Claro, es otra cosa. no estás viendo el dinero físico. Entonces es como que también Claro. lo ves como que es dinero online, ¿no? Pero en realidad, o sea, es plata, pero no tenés esa conciencia, me parece, de que, acá me gasté capaz que 100 euros o me gasté 150 euros o lo que sea. Es como que capaz que pensás que vale menos esa plata y en realidad, o sea, tiene el mismo costo y es igual de Claro. perjudicial. Claro, eso es otro de los problemas, que la tarjeta de crédito no tiene por qué ser tuya, Claro, ¿vale? Puede ser de otra persona y además de eso, que es algo virtual, que el dinero no se ve. Tú, por ejemplo, vas yo qué sé, al bingo y vas perdiendo dinero, porque normalmente pierdes. La suma siempre es negativa, aunque alguna vez puede venir un golpe de suerte, si vas habitualmente la suma siempre es claro, además vas negativa. con plata y como quien Eh, dice la y- apartás. Es decir, esta plata es para jugar. En la tarjeta de Exactamente, crédito tenés la plata de todo, o sea, la plata que tiene todo lo que gana en el mes la persona o lo que tenga ahorrado. Esa es exacto. como la diferencia. Exacto, entonces sí que es un peligro añadido a eso. Claro. Por ejemplo, ¿qué factores pueden llamar la atención y pueden alertarnos de que está pasando algo? A ver, hay muchos tipos de factores. Por ejemplo, algo que normalmente no le prestamos atención y es bastante visual es la falta de higiene. Bueno, los cambios físicos en general, ¿no? Pero ¿qué cambio físico nos debe llamar la atención? Por ejemplo, la falta de higiene es una señal de que algo no va bien.
y una de las cosas puede ser, por ejemplo, pues tener una adicción, ¿no? Los cambios de humor también son muy frecuentes, tener unos cambios de humor, estar aquí y de repente estar allá. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la sustancia, estás aquí, y cuando se tiene la sustancia o la conducta que tenga esa adicción, y cuando se tiene, vuelves a estar aquí. Pero después, cuando ya la has tenido, estás aquí. Es decir, cambios de humor muy frecuentes. También problemas en las habilidades cognitivas. ¿Esto qué es? Problemas en la memoria, la concentración, en la atención. ¿Por qué? Porque cuando hay una adicción, la atención va dirigida hacia lo que genera adicción, ¿no? También es muy frecuente los problemas laborales o escolares. Cuando hay una adicción, normalmente a la larga siempre hay problemas en el trabajo. Es imposible no tener problemas en el trabajo si hay una adicción. Y por último, algo que destacaría, bueno, en problemas en el trabajo también debo añadir problemas en el ámbito social, ya sea familia, pareja, amigos. Ahí también hay, sobre todo en la familia hay problemas. Y por último, que la persona se aísla más. Hay un aislamiento visible. Claro, y en el tema que estábamos diciendo, ¿no? Que tienen esos vaivenes cuando obtienen lo que les genera o sacia esa adicción. Si una persona tiene un consumo o una regularidad de hacer cierta cosa, esos periodos se ven más cortos y capaz que es más difícil, o sea, notar esos como que decís vos, esos altibajos, porque está constantemente saciando esa necesidad de consumo o de hacer cierta Claro. actividad. Por ejemplo, ¿de qué otra manera se puede también ver que esa persona está teniendo un problema con una adicción referente a algo? O sea, es aconsejable hablar con el entorno, porque a veces bueno, como padres o madres o lo que sea, o amigos, a veces uno trata de hablar con esa persona, pero como que cuando uno se quiere inmiscuir en su entorno o en las personas cercanas, lo Ujú. toman como algo invasivo. Entonces es como que si tenés, a veces capaz que notás un cambio, le preguntás o querés preguntar a las personas de su entorno, lo toman como algo invasivo y en realidad la persona se aleja más. ¿Qué se podría hacer en esos casos? En esos casos, a ver, ¿pero te refieres al psicólogo en general En el ámbito general de la familia también, porque me contaste, bueno, estuvimos hablando, que también, o sea, se trabaja con el tema de Sí, los padres, la familia o la pareja, que capaz que recomiendan a la sí, persona que vaya a la terapia o la llevan a veces obligados en vale. muchos casos, ¿no? Sí, a ver, en cuanto a las personas que están alrededor de la persona que tiene el problema, les recomendaría sobre todo apoyar a la persona. Algo muy importante es apoyarla, estar a su lado en el tratamiento. El psicólogo ya es el que se encarga de propiciar la duda, ¿no? De que al menos dude si lo que está haciendo es positivo o negativo para él o para ella. Entonces, que le apoyen, que comuniquen al profesional todo aquello que consideren importante, porque aunque crean que es una tontería, igual es importante para el tratamiento. Y algo súper importante que deben hacer, aunque es difícil por parte de la persona hasta que llega a cierto punto, ¿no? de adicción bueno, después hablaremos de los procesos del cambio y demás, es administrar su economía. Sí, Al principio el tratamiento debe ser muy conductual. No puede tener, la persona no puede tener acceso directo a su dinero. ¿Por qué? Porque se lo va a fundir. Entonces la persona le administra su economía y la persona que tiene adicción le tiene que decir, necesito, yo qué sé, 10 euros para ir a comprar pan, agua y aceite, por sí, ejemplo. Entonces la persona le da 10 euros y va a comprar. Aún así pueden jugártela y consumir si quieren, pero es mucho más claro, difícil. obvio. Es llevar un cierto control. Y además exacto. Y el trabajo del psicólogo, como te estaba diciendo, es, bueno, nosotros decimos que tienen como procesos del cambio, ¿no? Es decir, la persona cuando llega está precontemplativa, ¿qué quiere decir esto? Que no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta de que tiene un problema. Entonces, y los familiares no consiguen hacerle ver que tiene un problema. Entonces, el trabajo del psicólogo o de la psicóloga, ¿cuál es? Propiciar la duda. Que diga, ostras, pues igual sí que tengo un problema en primer lugar, y después ya vamos con otras fases. Pero vamos, si el paciente viene precontemplativo, ¿qué quiere decir? No estoy preparado para ver que estoy mal, lo que se hace es propiciar la duda. Sí, bueno, estuvimos hablando anteriormente y el tema en España de lo que es muy común el consumo, que es el alcohol, que tiene un costo muy bajo y que en la juventud se ve Claro, que hay un alto consumo.
¿Vos considerás que el alcohol Sí. es igual de peligroso que otras sustancias o actitudes que se puedan considerar más peligrosas en general? Porque viste que siempre la gente tiene un consenso de que hay cosas más peligrosas que otras. Por ejemplo, está el tema también de la marihuana, que mucha gente que lo tiene como una droga, como quien dice, blanda, que no hace nada. Después está la cocaína Mm. o ácidos o pastillas o lo que pueda hacer, pero hay drogas que se consideran más blandas que otras. ¿Vos considerás que hay algunas que sean mejores o peores o que todas pueden generar problemas de igual magnitud? Creo que todas pueden generar problemas de igual magnitud y de hecho el alcohol, claro, no le vemos ningún problema a beberse una cerveza, por ejemplo, como si no vemos la misma peligrosidad socialmente hacerse una cerveza que hacerse una raya de cocaína, por Claro. ejemplo. Y realmente a largo plazo es igual de peligroso porque, bueno, sin tener adicción hay muchísimos casos de ingresos de comas etílicos, eso está a la orden del día, y aparte de eso, el alcohol está tan socialmente visto de manera positiva que cuando una persona intenta deshabituarse al consumo de alcohol es muy difícil. ¿Por qué? Porque por mucho que evite situaciones al principio, siempre va a pasar por un sitio donde hay alcohol. Reuniones, prácticamente todo el mundo hemos tomado alcohol en algún momento de nuestra vida. No es lo mismo que otras drogas. Así que sí, además es que además es muy peligroso porque es malísimo para la salud. Por donde pasa lo ensucia, quiero decir, afecta al cerebro, de hecho causarte un ictus, afecta al estómago, al hígado. Es decir, es una droga muy sucia, ¿no? Que afecta un poco a todo. Así que yo no hablaría de drogas blandas y drogas más duras. Diría drogas que pueden afectar más a corto plazo y a largo plazo, pero tampoco tiene por Claro, qué. obvio, porque a veces tiene el consenso ese de que hay drogas que, la consumo porque no hace tanto mal y en realidad, como decís vos a la larga, hay drogas que pueden complicar más o peor que otras. O sea, es un tema. Claro, y tampoco hace falta ver las consecuencias a largo plazo. A corto plazo, un abuso de alcohol puede provocar un coma etílico y puede ser fatal. Quiero decir que también es importante. No, sí, sí, obvio, claro. Son cosas, además, como estábamos hablando, en el tema que decís vos, que el ejemplo que pusiste antes, el tema del control del dinero, con lo que vale el alcohol, o sea, es fácil hacer como que decís vos un engaño y ir a comprarlo y conseguirlo. O sea, Claro, son drogas que son baratas, relativamente comparadas con otras. exacto. Son baratas y fáciles de conseguir y más fáciles de Claro, las conseguís en conseguir. cualquier Aunque lado. seas menor de edad, siempre encuentras la manera de hacerlo, ¿no? Sí, Desgraciadamente. obvio, eso necesita cierto apoyo y son las consecuencias que podemos encontrar. Bueno, hablando de consecuencias, ¿qué consecuencias pueden traer las adicciones, ya sea en la pérdida de amigos, pareja, familia? Se ven muchos estos casos y qué cosas son las que por lo general hacen más daño al proceso de superación de una adicción para la persona, ¿no? Vale, en primer lugar, los problemas físicos son muchísimos. Normalmente, bueno, yo cuando estuve haciendo las prácticas y demás, siempre veía mucha gente que llevaba muchos años con esto y siempre estaba relacionado con un problema físico. Casi siempre una persona que llevaba muchos años consumiendo tenía un problema físico. Problemas familiares, laborales y sociales también son sinónimos de adicción. ¿Por qué? Porque la familia se cansa. La adicción es una enfermedad que quema mucho a la gente. ¿Por qué? Porque no lo entiende, no llega a entender que es normal porque no tiene una formación respecto a esto, que se consume porque no se tiene el control, no porque quiere. Entonces provoca muchos problemas familiares. También, pues, insomnio de todo, problemas del sueño, ya sea insomnio por ejemplo, dormir mucho, lo que hemos dicho antes, cambia mucho el humor, ¿no? Incluso puede estar, normalmente cuando tratamos perdón, cualquier adicción, tratamos una patología dual. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos adicción más depresión, adicción más ansiedad. Normalmente la adicción va cogida de la mano de otra enfermedad mental. Normalmente casi siempre lo vemos así. Y además de los problemas físicos también a nivel cerebral. Claro, tu cerebro se acostumbra
a recibir eso. ¿Y qué pasa cuando no lo recibe? Que lo pide y cada vez quiere más. Sí, es lo complicado de entrar en esa cadena. Y bueno, también, bueno, el Mm, tema que estuvimos hablando, ¿no? Anteriormente, el tema de que hay drogas que pueden considerarse que son las puertas que se abren al mundo de otras drogas o otras acciones o lo que podría ser. claro. Por lo general estuvimos hablando ahí en España que cómo se considera, cuál sería como que la droga que da inicio para entrar en el mundo de eso. Vale, no es que de inicio, es que muchas veces, por ejemplo, lo muy común es que venga una persona, por ejemplo, venga una persona a consulta que consume cocaína siempre que ha bebido. Hay personas que no les hace falta perdona, sí, que no les hace falta consumir alcohol, sino que directamente consumen cocaína, pero esto es muy típico. Entonces, como tú bien has dicho, es como una puerta de entrada que nosotros decimos disparador. Por eso muchas veces cuando vienen a consultar decimos, vale, para empezar vamos a evitar consumir el alcohol. Y te dicen, ¿por qué el alcohol si yo no soy adicto al alcohol sino a la cocaína? Y dices, bueno, pero es que es lo que tú has dicho, una puerta de entrada te dispara hacia el consumo de otras cosas, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, en primer lugar, pues evita el disparador, que es el alcohol. Por ejemplo, no hace falta irse a la cocaína. Mucha gente cuando sale y bebe fuma. Claro. Bueno, ¿Qué pasa? Que hay gente que si no bebe no fuma. Pues más o claro, menos lo bueno, el tema mismo. también podemos hablar de hábitos, en el tema de la adicción al trabajo. Un disparador es la presión y la sensación de que tenés que dar más en tu trabajo, tenés que ser, sos muy Exacto. autoexigente. Entonces, si estás en un ambiente en el Mm. cual te presionan a que des más tu potencial, o vos mismo te presionás porque ves a tu alrededor personas muy capaces, y esos también son detonadores que te generan a tener esa adicción al trabajo que tampoco es sana. No porque trabajes demasiado es una cosa buena también. Claro. Siempre hay normalmente siempre hay un disparador, no tiene por qué ser uno, puede ser Claro, varios. Pero siempre hay factores que acentúan que una. Puede haber una predisposición genética, sí. Pero si a esa predisposición genética no le sumas nada, igual no se genera una adicción en su vida. Pero si a esa predisposición genética le sumas, pues lo que estaba diciendo, estrés en el trabajo, problemas familiares, no sé, problemas económicos, entonces ahí sí que puede haber más probabilidad de desarrollarse una adicción. claro. Por lo general, ustedes se tratan en clínicas temas de adicciones, por ejemplo, no sustancias. Por ejemplo, que por lo general adicción podemos decirle a rutinas como se llama el trabajo y eso. Por lo general, qué adicciones son las más comunes de ese tipo? Las más comunes, o sea, te refieres a adicciones De no de sustancias, que no hay que no hay sustancia, sustancia. ¿no? Vale, las más comunes hoy en día aquí en España son las de, como te he dicho antes, las de juego patológico. ¿Por qué? Porque están abriendo un montón de casas de apuestas donde, bueno, son locales donde puedes ir y apostar sobre varios temas y varias cosas para apostar. Sobre todo el juego patológico. Eso se está viendo muchísimo en gente muy joven que ha hecho barbaridades para tener dinero para poder jugar. Entonces ahí hay que trabajar mucho. Y lo que también hablamos el otro día, las nuevas tecnologías. Sí. Las nuevas tecnologías ahí abarcan muchas cosas, falta de autoestima y demás. Ahí se puede trabajar de muchas maneras, o sea, incidiendo en muchos factores. Pero sí que es verdad que es una de las cosas que hay que trabajar sí o sí. Sí, el tema de las redes sociales ahora es un mundo Exacto, hay aparte, que es un mundo trabajarlo. diferente. ¿Y vos considerás que, por ejemplo, ahora los profesionales están capacitados o tienen la experiencia o la manera justa de encaminar correctamente las adicciones a lo que son las redes sociales ahora? ¿O considerás que tiene que haber un estudio más profundo del tema? Creo que tiene que haber un estudio más profundo, pero en diferentes sectores. Por ejemplo, creo que el sector de la educación debería estar totalmente actualizándose y ya dejar, por ejemplo, el tema de los libros aparte. Si, por ejemplo, los niños o los adolescentes o las niñas y las adolescentes que van a clase se pasan el día en casa en la tablet o en el teléfono, lo que sea, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, pues enseñarles desde ahí, Claro, enseñarles desde las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Para que no solo asocien esto a juego y a entretenimiento, sino también a educativo. Que sea un arma, ¿vale? Que de algo negativo, bueno, negativo no tiene por qué, pero de algo que puede ser negativo saquemos algo positivo. claro, bueno, por ejemplo, un ejemplo que vamos a dar ahora
es Instagram. Por ejemplo, vemos que en Instagram es muy común que la gente suba fotos simulando que tiene una vida perfecta, que tiene un cuerpo perfecto, una rutina Exacto. perfecta. Y eso es un arma de doble filo que puede causar mucho daño en las personas por querer llegar a alcanzar lo que están viendo ahí, que no es algo que es real, es algo que está producido y que está sacado en un momento justo para que transmita eso. Y es muy peligroso. Pero también está, por ejemplo, la página que tenés vos en Instagram, en la cual brindás ayuda, das consejos, y son cosas que son positivas. ¿Entendés? Es como que buscarle el lado, buscarle la vuelta, como decías vos, en lo Exacto, educativo. exacto. Exacto, educativo, por lo menos que aporte algo, ¿no? Que simplemente no sea entretener. Claro, Entretener con cosas que pueden llegar a no ser sanas. claro, entretener de una manera que Como, puedas como ver aprender. la vida, claro, que puedas aprender o que te aporte algo como persona, que no sea solo voy a comprarme la crema esta o los zapatos estos porque los lleva X famoso o X famosa. Claro. Entonces es importante, eso sí, eso es súper importante. Aprender a enfocarlo desde una manera que aporte algo a la gente, que aporte algo, algo positivo, claro. Sí, obvio. Y bueno, ahora por ejemplo pasa que se está viendo que hay mucho más personas que se animan a generar estas páginas o canales o empiezan a hacer videos. Pasa que no es algo que todavía sea muy popular. Hay personas que sí, que llevan hace tiempo, hace años trabajando y tenés que encararlo desde una perspectiva en la cual a la persona le parezca interesante. Es difícil, porque a veces es difícil hablar de un tema que pueda ser algo relevante, algo importante para cambiar nuestra manera de actuar, de pensar y de ser, de contarlo de una manera que sea interactiva y que enganche a las personas, teniendo en competencia todas las cosas que hay ahora que son 10.000 veces más llamativas Yo, y... claro, y también el asunto está en hacer algo breve, hacer algo en palabras que lo pueda entender Sí, todo el mundo, no solo los que son profesionales en un tema, y hacer cosas que le pueda interesar a la gente. Y también es verdad que hay que llegar a la gente, yo creo, con problemas que del día a sí. día. Pasa que a veces eso es lo difícil. Problemas del día a día. ¿Quién ha tenido síntomas depresivos o síntomas ansiosos alguna vez en su Sí. vida? Posiblemente haya personas, pero la mayoría de personas sí que hemos tenido algún tipo de síntomas durante toda la Sí, vida, obvio, ¿no? o por lo menos si no los tuvieron, Entonces, tuvieron algo parecido que no llegó a cierto nivel, pero lo creyeron que fue eso. exacto, Y a veces hay personas que están exacto. constantemente diciendo tengo depresión o tengo ansiedad, en realidad no la tienen, y en realidad se sienten peor por creer que la tienen ellos y en realidad no la tienen. Si se concientizaran y supieran lo que es realmente, capaz que podrían llevar un mejor estilo de Claro, vida. claro, quitar el estigma que hay a los trastornos Claro, mentales. Primero, que puede que no tengas depresión o puede que sí, no lo sé, pero que para esto, aparte de haber un tratamiento farmacológico, hay un tratamiento psicológico que realmente tiene un efecto muy significativo. sí, Entonces, destigmatizar un poco al psicólogo en el que, pues lo típico, no vas al psicólogo, estás loco o estás loca, no tiene por qué. Voy al psicólogo o a la psicóloga porque quiero mejorar mi estilo de vida. Y es totalmente normal y no tiene por qué verse como algo tan, ya te digo, tan claro, estigmatizado. y obvio, hay cosas que se compensan. Por ejemplo, hay personas que está que es necesario que tomen medicación porque tienen un desequilibrio químico en el cerebro, el cual naturalmente el cerebro no puede producir ciertas sustancias y es necesario tomar medicamentos. Pero también se complementa con una terapia psicológica en la cual va acompañado de una forma emocional. Exactamente, claro, Y hay claro. personas que no tienen que llegar al punto de consumir medicación. Eso sería lo mejor, ya que no entra algo que es externo al cuerpo y lo generas de manera natural. Pero hay Sí, personas que no pueden llegar de manera natural. Y también está bueno que no estigmatizar. Es lo mejor para exacto. ellos y lo hacen de la manera que pueden. Porque obviamente si, bueno, también está ahora también la cultura de la medicación, que hay muchas personas que se automedican o van directamente al profesional y los medica. No se toman el tiempo de elaborar ese paso Exacto. O previo. por ejemplo, la vecina, claro, la vecina me ha dicho que le va bien tomar estas pastillas, pues voy a tomarla ya, pero es que la vecina es otra persona aparte que tú. Claro, Seguramente ha ido el médico, se las ha recetado porque es una persona aparte que no eres tú y le ha ido bien, pero no tiene nada que ver en que a ti te vaya mejor o peor, porque el que tiene que valorar qué medicación te hace a ti falta es el médico
la persona que se encarga o el psiquiatra o lo que sea, pero vamos, que se lo te lo tiene que decir un profesional, no tomar lo que tú consideres que Claro, tienes y que tomar. también tener en cuenta la opinión de varios profesionales. Porque también hay profesionales Exacto, que o sea, apenas ven un problema y medicación. Se ve mucho en el tema del TDA en los niños, que apenas exacto, es dan que es vitaminas. un niño y obviamente que va a ser inquieto, obviamente que va a saltar, obviamente que va a correr Claro, y a veces se lo quiere tener un niño que sea una persona adulta y no, el niño tiene que explorar, tiene exacto, que crecer y eso lo toman y hay niños que son distraídos porque están con... Además, en estos tiempos en los cuales estamos diciendo las redes sociales y todo eso, nos están bombardeando constantemente con cosas y a exacto, veces sí, es sí. imposible tener la atención centrada estrictamente en algo. Entonces es como que... Claro, de hecho lo puedo hacer un poco lo que hemos dicho antes, que hay muchas investigaciones de TDAH que están relacionadas con las nuevas Sí, tecnologías. Quiero decir, aparte de la medicación, eso lo valora un psiquiatra si es necesario o no, eh, hay nuevas tecnologías que les ayudan a cómo decir, equilibrar su estado mental, ¿no? Su concentración y demás, mediante diferentes juegos que les ayuda a focalizar la atención. Pero es importante, es enfocar también las redes sociales a algo, pues las redes sociales o, por ejemplo, el ordenador en sí, en algo educativo. sí. Tomarse los tiempos, como quien dice, para también consumir cosas que le puedan ser útiles y aprender a concentrarse. Exacto. Bueno, o sea, yo como persona adulta, a mí también a veces me cuesta concentrarme, estoy viendo una cosa y a Claro, veces estás pendiente del celular, a ver si te llegó un mensaje o lo que sea, y es dificilísimo. Imagínate para un niño que cualquier claro. estímulo le puede parecer interesante porque todavía no ha conocido todos los estímulos que pueden haber. Exacto. Como que se tiene... Pues imagínate, es peor todavía, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta a veces, porque es normal, porque nuestra atención va y viene a lo largo del día. Si eres un niño, imagínate, si tienes TDAH, pues imagínate también. Entonces, hay que trabajar con eso. Y entiendo que desespera mucho a los padres, pero aparte de la medicación, si es necesaria, también hay que hacer terapias con ellos y ayudarles a que sean los dueños de su atención y no la atención los dueños de ellos. Claro, en realidad también es un tema, me parece, de buscarle algo en lo cual él pueda canalizar toda su energía y su atención. Exacto, Porque si vos te das cuenta que hay ciertas cosas a las que le pone más atención o se concentra, pasa que a veces no son las que consideramos que son académicamente correctas. Capaz que a él, por ejemplo, a un niño le gusta mucho y se divierte mucho viendo videos de partidos de fútbol o voleibol o básquetbol estaría bueno buscarle que empiece a hacer esas actividades en su vida claro, para que encuentre ese exacto, foco y luego ese foco después lo aplique en las otras actividades que pueden ser académicas. Porque si en realidad él encuentra foco en claro, algo y no lo dejas que se enfoque, tampoco va a aprender a enfocarse en lo que no le llama tanto la atención. Es un punto de vista mío, exacto. ¿no? No es algo que... No, pero que lo veo también totalmente normal. Tienes que buscar aquello que le guste para poder llevártelo al terreno que quieres, ¿no? Que es el que sepa enfocar su atención en los momentos que tiene que enfocarla. Entonces sí que me parece súper interesante es escuchar también lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta y a partir de ahí poder actuar, ¿no? Muchas veces en las terapias hacemos eso con los niños. Vemos a ver cómo nos podemos poner desde su lado, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajar con ellos desde sus juegos, por decirlo de alguna Claro, manera. porque o sea, una cosa que me llama la atención, que por ejemplo en la terapia con niños, lo que se hace es que no se trata, a pesar de enfocarla por el lado del juego o el lado dinámico que tienen los niños, o sea, se lo trata al niño como una persona. Porque muchas veces hay padres que lo tratan al niño como una persona que no tiene capacidad de decidir o capacidad de elegir lo que le Claro, gusta. Y eso también es como que le saca cierto poder a ellos y como que le genera inseguridad. Y en el punto de que ustedes los tratan de la manera en que la cual lo escuchan, le preguntan qué le gusta, qué cosas le llama la atención, como que se siente un ser más activo, ¿no? En la familia o en el entorno. claro, claro, exacto. Es así que hay que tratarle de tú a tú, no hay que tratarle de yo estoy aquí, tú aquí, Claro. no, estamos aquí. Evidentemente el padre está aquí siempre,
pero que el niño no tenga la perspectiva esa, sino de decir, bueno, soy un niño, pero me están entendiendo. Claro, es lo importante. No obedezco porque sí, sino obedezco porque ellos son adultos, evidentemente, en principio tienen más experiencia que yo, pero me escuchan y saben valorar lo que quiero y lo que no. Sí. Entonces, claro. Bueno, por ejemplo, como para ir cerrando más o menos, en el tema de cómo superar una adicción, el tratamiento que realizan ustedes, más o menos, ¿en qué se basa? Aquí en España realizamos sobre todo, bueno, trabajamos con la terapia cognitivo-conductual. ¿Esta terapia en qué se basa? Pues se basa por ejemplo, bueno, se basa en diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo se basa en enfocarnos en las situaciones que nos provocan ese deseo de consumo, qué pensamientos se desencadenan de estas situaciones y qué emociones y conductas se desencadenan de estos pensamientos. ¿Por qué queremos hacer esto? Primero, es súper importante identificar situaciones, porque a partir de ahí podemos ir formando estrategias con el o la paciente. Por ejemplo, si cada vez que va a X bar o sale con X personas consume, pues vamos a, en primer lugar, evitar ir con esas personas o evitar ir a ese bar. Después, el tipo de pensamientos también es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay distorsiones cognitivas, que es simplemente un mal filtro de la realidad, ¿no? Como si lleváramos unas gafas, que es todo más catastrófico, que nos indican que el paciente tiene ideas que no son racionales. Por ejemplo, soy un inútil. Hay que trabajar con ese tipo de ideas porque muchas veces ese tipo de ideas irracionales son las que provocan el consumo. Sí, Y también las conductas, que generar conductas alternativas a claro, consumir. se Porque afirman en claro, si eso. la persona está consumiendo hasta ahora, es porque no ha aprendido nada alternativo al consumo. Entonces, en eso se trabajaría mucho. Y sobre todo también se trabaja, en primer lugar, lo que estábamos hablando antes, cuando el paciente no está todavía preparado para iniciar el cambio, hacer un balance decisional. ¿Esto qué es? Ver los pros y los contras a corto y a largo plazo y a partir de ahí ver realmente si la adicción es algo que nos está favoreciendo o nos está perjudicando. Y siempre va a salir perjudicando a largo Sí, claro, plazo. siempre va a tener como quien dice ese punto negativo que va a ser Exacto. ese contraste. Pero sí, entonces más o menos para las adicciones lo que se toma sería una terapia cognitivo-conductual en la mayoría de los casos, podría decirse. Exacto, sí, sí, sí. Aquí, por lo menos aquí en España sí que lo hacemos de esa manera. Se ha demostrado que es efectiva y bueno, se trabaja bastante bien con ellos, porque al principio puede ser más conductual y poco a poco ser más cognitiva. Es decir, primero trabajar mucho con las conductas y poco a poco cuando el paciente se va deshabituando y va consumiendo menos, ya puedes trabajar con los pensamientos y las emociones. Pero en primer lugar necesitas que el paciente se estabilice para poder trabajar con los Claro, pensamientos. obvio, tenés que lograr un equilibrio primero previo y marcar las conductas, o sea, remarcar las conductas que va realizando, Exacto. ver los fallos, ver los que son los pensamientos ilógicos y como quien dice vas desarmando de a poco y vas rearmando de nuevo y sacando lo que no sirve. Sí, es un, Exacto. es un trabajo como quien dice, podría decirse largo, pero es la metodología que se puede aplicar No, y no, es largo, que es se puede largo. aplicar Es largo, pero eficaz. es eficaz y además vale la pena. Vale la pena porque la adicción, si no la tratas, va a estar ahí. Sí. Puede que a veces, bueno, consumo menos, tal, pero la adicción, si no la tratas, cuando te salga un problema gordo en tu vida, va a ser la solución Y fácil. Es la una automedicación. pregunta, por ejemplo, se conoce que el alcoholismo es una enfermedad que nunca se cura, en realidad. Si una persona apenas vuelve a tomar, ya vuelve, o sea, se desencadena completamente, no es que puede tomar un traguito, ya, o sea, ya comienza, o sea, de nuevo el consumo exagerado. Eh, ¿por qué es eso? ¿A qué se debe que esa adicción es así y otras pueden ser como más reguladas, en cierto modo? No, realmente eso se dice de todas las adicciones. Hay de todo tipo de personas, como de casos, pero en general sí que es cierto lo que tú dices, que cuando se ha sido adicto o adicta al alcohol o a otro tipo de sustancias, ese tipo de sustancias ya no se deben consumir más porque no vas a tener control. Si no lo has conseguido en un pasado, ¿cómo lo vas a conseguir ahora? Sí, claro. Ya sea porque tu cerebro ha creado mucha tolerancia por mil motivos, pero a ti esa gota de alcohol o esa rayita de cocaína que te hagas seguramente te dispara hacia todo el trabajo que has hecho, ¿no?
Sí, como que te vuelve. Entonces, porque son, claro, las recaídas porque son muy comunes y además son un episodio más se considera un episodio más, no se considera un episodio excepcional. Porque son tan frecuentes, porque la persona tiene una ilusión de control. De ahora sí que tengo esas estrategias, ahora sí puedo beber una copa o un trago y puedo controlar. Esto te pasará una vez, dos, pero la tercera vez que lo intentes ya no vas a poder. Porque si no lo has sabido gestionar en un pasado, ahora lo que te estamos enseñando a gestionar desde la terapia es cómo vivir sin eso, pero no cómo vivir con eso. ¿Y vos considerás Porque considerás que en algún punto la psicología puede llegar a la persona a poder enseñarle una manera en la cual pueda controlar eso y que pueda erradicarse de la adicción excesiva de cierta sustancia? creo que no, pero te explico por qué. Porque no solo hablo desde la psicología, hablo desde los cambios físicos que hay, los cambios físicos en el cerebro, por ejemplo. Tu cerebro ya es un cerebro adicto. Ya cuando le das un poquito de dopamina, se va a acelerar, va a querer más. Claro, Porque dicen que no tiene por qué, ¿eh? Pero muchas personas que son adictas a algo, normalmente suelen ser adictas a otras cosas. Puede pasar o no puede pasar. Pero lo que sí que pasa es que si eres adicto al alcohol, con un poquito que tengas, tu cerebro iba a decir, ostras, ostras, ostras. sí, Entonces es muy difícil. No solo los pensamientos que tengamos, sino nuestro cerebro inconscientemente no, sí, 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 neuroquímicamente conscientemente. está neuroquímicamente está preparado para eso, para cuando es adicto no volver a reiniciarse. Si no estás ahí, se puede parar, pero no empieza de cero. Claro, obvio. Ya ha sabido que puede experimentar con todo eso, entonces acelera más. Entonces, cero. No hay otra. Además que el paciente cuando ve que su vida sin eso es mucho mejor, normalmente si el paciente avanza bien, avanza adecuadamente, no suele volver a probarlo al tiempo. Recaídas sí que hay, pero el tiempo no suele decir, bueno, de aquí 10 años volveré a consumir porque podré. No, el paciente normalmente ve que está tan bien que no tiene ni ganas. Claro, obvio, es lo que se trata de llegar y la idea principal. Exacto. Bueno, como para ir cerrando, ¿te gustaría decir alguna idea general, algo que quieras compartir o algún pensamiento que tengas respecto al tema? Pues respecto a las adicciones, creo que todavía es un tema que está muy estigmatizado. Todos tenemos en nuestra cabeza a una persona adicta y nos imaginamos eh, bueno, a la típica persona que consume, que tal, no sé qué, que tiene un aspecto así más demacrado y demás, y no tiene por qué, es un estigma totalmente. Todo tipo de personas pueden ser adictas a lo que sea. También me parece muy importante recalcarlo porque si se tiene este estigma cuando una persona sufre adicción, un punto más en contra de esa persona es la estigmatización que ella o él mismo se hace. Soy adicto, ostras, ¿en qué me estoy convirtiendo? En nada, es una enfermedad más como pueden ser 40.000 y tiene su tratamiento y tiene su cura, ya está. Sí, Es decir, que sobre todo la estigmatización, que nos olvidemos de que el adicto tiene que ser así, así, así. El adicto puede ser de muchas maneras, puede ser de diferente clase social, diferentes trabajos, puede ser un médico como un camarero, da igual, es que no entiende de nada, entiende de personas. claro, y el Ya tema de está. que me parece a veces una persona que sufre una adicción es que está tratando, como quien dice, de llenar algo que le falta por otro lado. También es como que trata de sustituir Claro, eso y, o sea, problemas emocionales o lo que pueda hacer, lo puede tener cualquiera, no entiende de razas, de clases sociales, claro. o sea, problemas emocionales lo Yo lo, tenemos todos y está la claro, manera en la que vas, exacto. como quien dice, que querés solventar, equilibrar o solucionar ciertos problemas. Sí, yo siempre digo, como tú bien has dicho, que un exceso de algo siempre muestra un déficit de algo. Y un exceso de consumo de consumo, ya sea de sustancia o de conductas, siempre muestra un déficit de algo, o bien de autoestima, o bien de cariño, o bien de muchísimas cosas. Entonces también es un punto a tener en cuenta para poder hacer el tratamiento. Bueno, me gustaría decirte que si querés pasar tu página o lo que tengas para que la gente pueda preguntarte, que pueda ver tu trabajo, que pueda ver Vale. las cosas que posteás.
Vale, el Facebook y el Instagram son exactamente iguales. Alejandra Santos, psicóloga, en el Facebook separado y en el Instagram todo junto, Alejandra Santos, psicóloga. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan o que ya se han quedado con alguna pregunta pues eso, ¿no? Cuando oyes algo que dices, ostras, pues yo le preguntaría tal, pues que me pregunten y yo se lo contestaré. Está genial. Bueno, la verdad disfruté mucho el episodio y quería agradecerte por Yo formar también, parte yo también. de este programa y después más adelante obviamente que me gustaría ver otro tema que la gente que quizás te quiera proponer en tus redes sociales o proponga también a mi página, Perfecto. que estaría buenísimo y para tratar de seguir analizando y viendo desde más o menos de otra perspectiva de lo que pasa día a día en la vida de muchas personas y que a veces como que se estigmatiza un poco y como que se le saca cierta importancia o se le da valor a más cosas que a otras. Exacto. Pues sí, cualquier tema que quieras más, aquí estoy para hacer otro programa cuando quieras, Bueno, de lo que obvio. consideres. Bueno, no queda más que decir que muchas gracias y bueno, un saludo y nos estamos viendo Igualmente, y próximamente para hacer algo más. Nos igualmente. vemos, chao. Chao.